Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 29 de mayo de 2025, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los jueves vamos con el cierre semanal de mercado. Respecto al mercado local tenemos poca información en general que comentar. No hubo publicación de cifras macroeconómicas relevantes. Por ende, el análisis que hoy día efectuemos estará centrado en el avance de renta fija local, renta variable y los movimientos en el tipo de cambio. Respecto al calendario económico, específicamente de Estados Unidos, tenemos varias cosas que comentar, entendiendo que en términos generales la atención del mercado está situada en tres puntos. El primero, el déficit fiscal y la ley de impuestos que se está discutiendo en el Parlamento norteamericano. Por otro lado, la política comercial, es decir, lo relacionado con aranceles y guerra comercial. Y en tercer lugar, pero no menos importante, la trayectoria de la tasa de política monetaria, que a su vez va alineada con lo que ocurra con los datos macroeconómicos y con la economía en general norteamericana. Si revisamos el calendario económico de esta semana, el día martes se publicó en Estados Unidos la confianza del consumidor de Conference Board, que marcó 98 puntos por sobre los 87 puntos que el mercado esperaba. Una buena noticia para la economía norteamericana. Ayer se publicaron las actas de la última reunión de la Reserva Federal, en la cual la Fed mantuvo la tasa de política monetaria en un rango de referencia entre el 4.25 al 4.5%, donde se ha mantenido desde diciembre, con un Banco Central a la espera de que se aclaren las perspectivas de inflación y actividad económica, con la preocupación por la posibilidad de que los aranceles de Donald Trump pudieran agravar la inflación y obligarlos a tomar compensaciones más difíciles. Coincidieron en la última reunión de política monetaria de Estados Unidos en que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas había aumentado, lo que obviamente justifica adoptar una postura cautelosa respecto a los efectos económicos de estas políticas gubernamentales y por supuesto el manejo de la tasa de política monetaria. Hoy jueves se revisó el Producto Interno Bruto trimestral del primer trimestre de Estados Unidos, que continúa marcando una contracción del 0.2%, aunque menor a la contracción que esperaba el mercado, que estaba situada en el 0.3%. Esta semana hay más peticiones semanales por subsidio de desempleo de lo que esperaba el mercado, 240.000 versus 229.000, y mañana se publicará la cifra más relevante de la semana, índice de precio de gasto en consumo personal, la medida favorita por parte de la Reserva Federal para evaluar el comportamiento de los precios en Estados Unidos, la cual comentaremos en el podcast del día lunes. Dentro de otras noticias relevantes, recordemos que el viernes de la semana pasada Trump amenazó con imponer aranceles del 50% a la Unión Europea. Luego, durante el fin de semana, pospuso imponer estos gravámenes hasta el 9 de julio, lo cual hizo reaccionar el día martes, que fue la primera jornada bursátil de la semana en Estados Unidos, a los índices de renta variable de manera bastante positiva. Nasdaq avanzó un 2.47%, S&P 500 un 2% y Dow Jones un 1.78%. Por otro lado, la noticia más relevante el día de hoy es que un panel de 3 jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos asestó un duro golpe a la agenda comercial de Donald Trump ayer en la noche al dictaminar que el presidente se excedió en su autoridad al imponer unilateralmente sus aranceles recíprocos. Determinó que la ley de 1977 que Trump invocó para imponer sus amplios aranceles no le otorga la facultad para hacerlo, ordenando la suspensión permanente de los aranceles del tribunal y prohibiendo una modificación futura. Esto afecta los aranceles recíprocos que Trump impuso a más de 180 países y territorios. Sin embargo, el fallo no suspende los aranceles al acero, el aluminio y los automóviles, que ya están cubiertos por leyes comerciales independientes. Por supuesto, se espera que el gobierno de Trump apele a esta decisión del Tribunal de Comercio Internacional, pero sin duda es algo que inyecta algo de optimismo a los mercados. Vamos con la revisión de mercado, comenzando por dólar peso, que se mantiene dentro del canal lateral que habíamos comentado. Por la parte superior como techo de resistencia 950, por la parte inferior como soporte piso 931. El dólar cotiza hoy en 937, sin marcar durante la semana gran volatilidad. Comenzó sus operaciones en 935 el día lunes, tocó mínimos semanales ese día en 934 y los máximos semanales se registraron ayer en 943. Mientras el dólar se mantenga en el canal lateral que comentamos, obviamente la volatilidad va a ser bastante baja. Ante la ruptura de este canal podríamos ver movimientos un poco más fuertes, entendiendo que los fundamentales de dólar peso apuntan a que el dólar debiese seguir cayendo en sus cotizaciones contra el peso. En primera instancia por el ciclo de recorte de tasa de política monetaria que debiese llevar adelante la Reserva Federal, que debilitaría el dólar en el mundo y también debilitaría sus cotizaciones en Chile. Un mayor valor del peso chileno asociado a una mayor actividad económica y crecimiento de nuestra economía y también una recuperación del precio del cobre en el mediano plazo, dadas las políticas de estímulo por parte de China. Si los fundamentales siguen esa línea, los próximos objetivos de dólar peso deberían estar en 922 y 913. Recordamos que el dólar mantiene una caída durante 2025 del 5.52%. El cobre hoy no muestra variaciones, cotiza en $4.67, sumando una alza 2025 del 16.25%.
La bolsa local sufre una jornada de retrocesos, cae un 0.37%, el IPSA cotiza en 8.214 puntos, las acciones más ganadoras de 2025, Ripley con un 68% de retorno, Cencosud con un 49% e Inversión en la Construcción con un 49% también. Las más perdedoras, Sokimich B con una caída del 18.5%, Entel con una caída del 5.7% y Vapores con una caída del 5.73%. El índice mantiene un retorno durante 2025 del 22.87% y nuestra recomendación de inversión para incorporar posiciones de renta variable en los portafolios de nuestros clientes, renta variable local, a través de Itaú Administradora General de Fondos, fondo Itaú Toesca Chile Equity, alcanza un retorno acumulado durante el año del 21.34%, y por parte de Principal AGF, otro de nuestros socios estratégicos, fondo Capitales Acciones Chilenas, acumula un retorno durante el año del 19.99%. Renta fija local continúa en un mes de correcciones. Itaú Dinámico, fondo base de nuestra estrategia de inversión, retrocede durante el mes de mayo un 0.11%, mostrando un retorno 2025 del 2.23%, por sobre el 1.64% que podríamos sacar de promedio tomando como referencia fondos Money Market de Itaú Administradora General de Fondos. Por ende, nuestra recomendación de inversión de migrar posiciones desde depósito a plazo de fondos Money Market a renta fija local sigue siendo exitosa en ese sentido y esperamos que la renta fija local retome una senda de retornos positivos ante probables retrocesos de la tasa de política monetaria en Estados Unidos, la tasa de política monetaria en Chile y los efectos que eso diese causar en las tasas de mercado. Como sabemos, la relación es inversa. Si las tasas de mercado tienden a caer, el valor de los bonos tiende a subir. Por último, las expectativas de recorte de tasas se mantienen para el mercado. A diciembre del 2025 se espera que hayan ocurrido 2 recortes de tasa en lo que resta de año y para diciembre del 2026 que hayan ocurrido 5 recortes de tasa respecto a el nivel actual de tasa política monetaria de Estados Unidos y cada entre 4.25 al 4.5%. De manera que ese es un factor alcista para bonos y acciones. Y por supuesto en Upside Capital tenemos instrumentos de inversión para incorporar ese tipo de activos a las carteras de nuestros clientes a través de fondos mutuos locales y plataformas extranjeras de inversión, como plataforma Pershing mediante Itaú Corredores de Bolsa y plataforma Allfunds mediante Principal AGF. Revisamos el comportamiento de los principales índices bursátiles alrededor del mundo. Hoy en Asia tenemos avances bastante notorios. Nikkei 225 de Japón avanza un 1.88%, Hansen de Hong Kong un 1.35% y el índice de Shanghai un 0.7%. En Europa la jornada es negativa, con el DAX alemán cayendo un 0.38% y Eurostoxx 600 cayendo un 0.11%, y en Estados Unidos los 3 índices bursátiles avanzan. Dow Jones avanza un 0.1%, S&P 500 un 0.36% y Nasdaq un 0.67%. Eso es todo por hoy, que esté muy bien, tengan un excelente término de semana, nos encontramos el día lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.